Mi canal, Balmore Vigil, te cuento. Vamos a hablar de los trastornos de estrés postraumático. Uno le llaman estrés de guerra, otros le llaman estrés posguerra, psicosis de guerra, traumas de guerra. Pero el nombre clínico, digamos, es trastorno de estrés de guerra. Pero antes, por favor, dale like. Y si no lo has hecho, por favor, suscríbete a mi canal. Vamos a comenzar. El problema mental que sufren los soldados después de la guerra y unos después de algún combate o eventos trágicos dentro del combate, cuando salen para el hospital evacuados o después termina ese combate, a los días comienzan a sufrir los soldados algunas pesadillas, visiones, escuchan voces, bueno, entre otros síntomas. Todo esto se le conoce como trastorno de estrés postraumático, TEPT. Así se lo conocen también por las iniciales. Este trastorno es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan después de experimentar o presenciar un evento traumático, como el combate militar, por ejemplo. Eso es lo que estamos hablando ahora, de los veteranos de guerra. Y lógicamente, esto, muchos excombatientes de la guerrilla, varios o muchos, deben de padecer esto. Ojalá también estén en algún tratamiento. Los síntomas pueden incluir experimentar el trauma a través de flashbacks, le llaman, y pesadillas. ¿Qué son los flashbacks? Son los recuerdos. Son episodios vividos e inesperados en los que una persona revive el evento, como si estuviera ocurriendo en el presente. Lo vive en ese momento, repito. Y eso es lo difícil. Son unos síntomas comunes cuando padece de este trastorno. Durante los recuerdos, la persona puede sentir que está de vuelta en la situación traumática. Puede experimentar las mismas emociones, sensaciones físicas e incluso percepciones, o sea, ver, oír y oler. O sea, ver que sus camaradas están heridos, están fallecidos, oír sus gritos de dolor, oler la sangre, la pólvora, bueno, todas esas serie de cosas que se vive en ese momento del combate. Los que padecen este trauma lo vuelven a vivir. Es como que si estuvieran en otro combate, lo único que es similar. También estas personas que padecen esto pueden perder el contacto con la realidad actual. Aunque estén físicamente en un lugar seguro, ejemplo, en su casa, su mente y su cuerpo reaccionan. Fíjese qué triste esto, ¿eh? Su mente y su cuerpo reaccionan como si el peligro estuviera ocurriendo de nuevo. Inclusive, repito, puede estar en la casa, en el hospital, en una iglesia, y ellos lo están viviendo de nuevo. Esto es muy triste, la verdad. También es ahí donde se le desencadenan, vuelven los recuerdos, le pinchan los recuerdos, como ya dijimos, ciertos sonidos, olores, imágenes, escenas, digamos, pensamientos o situaciones pueden actuar como desencadenantes, transportando a la persona de vuelta al momento que lo vivió, o sea, al momento del trauma. Ese momento que le impactó más que todos los momentos que le impactaron más de todo el combate o de toda su vida militar. Eso es lo que le vuelve a vivir específicamente. Esto es a diferencia de un simple recuerdo. Un flashback de este es una experiencia abrumadora, que puede ser muy angustiante
y desorientadora para quien la sufre. Es lamentable que algunas personas que sufren este trastorno, incluido especialmente los veteranos de guerra, recurran al alcohol y las drogas como si fuera es una forma de automedicarse, según ellos, o intentar adormecer los dolores, esos recuerdos dolorosos, como las pesadillas, la ansiedad. Es difícil para esta gente. Sin embargo, esta estrategia suele ser contraproducente y empeora la situación. Digo, el alcohol y la droga. Es enmascarar los síntomas. Aunque temporalmente puede parecer aliviar el malestar, no abordan la raíz del problema y de hecho puede intensificar la ansiedad, la depresión y los problemas de sueño a medida que se aparecen los efectos de la sustancia. Mientras están drogados, pues ellos están en otro mundo, como dicen, están en otro trance. Pero cuando la droga o el alcohol va disminuyendo su efecto, vuelven a vivir la realidad. Por eso muchos, entre comillas, necesitan vivir alcoholizado o necesitan vivir endrogado. También el recurrir al alcohol y la droga, pues lógicamente crea una adicción, a una dependencia química, añadiendo un nuevo complejo, un nuevo problema para el que ya tiene. O sea, ya tienen una adicción. También dificulta el tratamiento del trastorno mental. La adicción al alcohol y la droga puede interferir significativamente con la efectividad de las terapias y medicamentos diseñados para este tipo de trauma. El alcohol y las drogas empeora la salud física y mental. El abuso de alcohol, de todas estas sustancias que estamos hablando, tiene efectos negativos en la salud general del veterano o quien la padece, incluyendo un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, hepáticos, trastorno del estado de ánimo y algunos con intentos o los lleva al suicidio. Y al final les tengo algunos ejemplos de esto. Deteriora las relaciones interpersonales. El abuso de las sustancias a menudo lleva a conflictos con familiares y amigos, aislamiento social y dificultades laboral y financieras también. La familia ya no lo soporta. Aún alguien con los traumas, porque grita, sueña y dice cosas, oye, ya es un problema para los familiares y para los amigos. Ahora no digamos con la adicción del alcohol y la droga. Entonces en el trabajo pues, los pierden porque no llegan, porque andan alcoholizados todo el tiempo o llegan tarde, salen temprano. Y financieramente porque se les termina el dinero. Y es ahí donde muchos recurren a préstamos y después no pueden pagar y comienzan a tirarse a la calle y hasta robar inclusive. Bueno, hoy les voy a ir contando de las más leves, normales digamos, a las más complicadas. Voy a comenzar con mi caso. Fíjense que a mediados de la guerra, yo iba en mi pueblo, estaba en mi pueblo, yo andaba con licencia, con permiso, como me entiendan otros. Entonces yo ahí por el parque, caminando con unos amigos. Uno era militar y los demás eran civiles, éramos como un grupo quizás de 4 o 6, no recuerdo exactamente, eran como las 4 o 5 de la tarde más o menos. Cuando de repente pasa un carro y de esos que quizás tiene roto el escape y la ya, pa, 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 pa. Yo lo escuché como que eran disparos
Y bueno, ¿cuál fue mi reacción? Rapidito, como ahí en el parque de mi pueblo, pues dentro del parque, a la orilla del parque, hay unos árboles. Entonces, como íbamos a la orilla del parque, rapidito, me cubrí, vea, detrás del árbol, va. Pero mi otro amigo, no sé a qué grado llegó, vea, en el ambiente militar, ese se tendió, la gran tendida al suelo, va. Y parece que dio una su media vuelta ahí para cubrirse detrás del murito. Los demás amigos, pues lógicamente, ellos solo vieron dónde iba el carro y cuando nos vieron a nosotros esos movimientos, les dio risa. Pues, ellos no, pues sí, no, si acaso tenían otras cuestiones, pero no se iban a atender, pues ni nada de eso. Es decir, los problemas los teníamos nosotros. Entonces, entre la risa y la murmura de ellos, dijeron, estos ya quedaron traumados, estos ya están locos. Ya nosotros riéndonos y con un poco de pena, pues nos levantamos y ya seguimos el camino. Lógicamente tuvieron unas bromas por ahí. Entonces, esto era normal, digamos, porque varios me lo contaron que lo hicieron, inclusive para los de la vieja guardia, como dicen, la vieja escuela, allá en el redondel Maferrer. ¿Se acuerdan que estaba un montón de negocios que habían ahí alrededor del redondel? Igual pasó un carro y vimos un montón, así, por lo menos unos 4 quizás, tirarse, un carro que el escape no andaba roto, ¿verdad? Entonces, y se tendieron también, ¿verdad? En la grama y otros en la calle. Pero sí, eso pasa. Eso es lo que yo vi y otros que me contaron cosas similares con eso, ¿verdad? Así es que, bueno, esto es como lo normal, ¿verdad? Uno está en ese ambiente de escuchar ese ruido similar a los disparos, pues tiene que cubrirse. Varios años después de la guerra, yo soñaba, pero era, fíjense, algo, no sé si a todos les pasa lo mismo, ¿verdad? Pero en el momento que yo me estaba durmiendo, quizás en esos segundos o milésimas de segundo, o sea, no puede medir uno el tiempo, entonces es ahí donde yo soñaba que estaba en combate, que me disparaba. Pero en ese momento que me disparaba, que yo me tendía, ¿verdad? En ese momento yo me despertaba. Me despertaba así todo asustado, ¿verdad? Y, no, y como cansado. O de igual situación que me deslizaba, que iba pasando un cerco y me deslizaba y que allá al otro lado era un barranco y ahí despertaba. O si no, que iba pasando un cerco y me espinaba en el alambre de púa o de esos zarzales que hay ahí también y ahí me espinaba la pierna, las manos, los brazos, qué sé yo, y así. Y algunas veces miraba que cuando me disparaban aquellas balas venían, ese montón de balas, pero como en cámara lenta. Y uno va tendiendo así, ha visto como esas películas que de repente ponen unos segundos así en cámara lenta, pues así miraba yo las balas también. O también que iba pasando por una casa, por un cerco, me disparaban y yo quería abrir el cerco, ¿verdad? Levantar y ahí me agarraba la electricidad también. Cosas así, cosas así. Entonces, pero repito, en ese momento que yo me iba durmiendo, en esos instantes ya me quedaba todo asustado, como cansado, y ya a los minutos ya me pasaba y ya me dormía normal, digamos, ¿va? Pero al paso de los años de cómo es la mente de poderosa. Que, esto que le estoy diciendo fue después de la guerra, no sé cuántos años después, pero a medida pasando los años, yo ya me miraba, ya los mismos sueños, pero yo andaba medio uniformado, es decir, con el pantalón camuflado y una camisa de color, ¿verdad?
blanca, amarilla, qué sé yo, entonces así. O lo contrario, a la camisa de uniforme y un jean. ¿Verdad? Entonces así me iba como la mente transformada. Hey, ya no estás en el ambiente militar, ya estás saliendo, pero todavía tenés algo. Algo así quizás me quería decir mi propia mente. Y así fue que los mismos sueños, digamos, los mismos sueños, pues me despertaban. No eran seguidos ya a los 3 meses, 4 meses, así, ¿verdad? Pero fíjese que es importantísimo esto, la comprensión de la familia. Cuando yo me casé y me despertaba las primeras veces, ya me contó mi esposa, me preguntó mi esposa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Y ya le conté. Entonces la paciencia, el amor de una esposa cuenta mucho. Porque cuando ya me despertaba y ella sabía, entonces ya comenzaba ya como a sobarme, sin decirme nada, sin decirme calmate, tranquilizarme, sino que ya o me agarraba de la mano, así. Bueno, cualquier cosa, ya me fue calmando, calmando, calmando. Ya después ya era el año. Hoy ya tengo quizás como unos, gracias a Dios, como unos 5 años de no sufrir esas pesadillas, digamos, gracias a Dios. Así es que mire, pasa todo ese montón de cosas que uno va soñando. Hoy les voy a contar de otro camarada. También estuvo en el Atacama, Joel Castillo. Saludos, Joel. Él vive por aquí también en Estados Unidos. Por ahí están unos videos también de lo que de lo que todo él sufrió, lo que pasó en la guerra, pero lo que le quiero contar es esa parte. Él soñaba, ya estando acá, lógicamente todo esto después de la guerra, ¿va? Soñaba que no tenía munición y que no le quedaba de otra que agarrarse a golpes, o sea, combate cuerpo a cuerpo con guerrilleros, ¿va? Entonces, pero cuando en eso que se estaban dando a los puños y patadas, ¿verdad? Entonces que ya había dominado al guerrillero y lo tenía del cuello. Cuando sentía que las manos el grito y era a la esposa que la tenía del cuello. Y eso le pasó varias ocasiones. Ahí van a ver, si quieren ver ese video, ahí les dejo el nombre del video. Ahí lo van a ver. El enlace también. Entonces es algo difícil, o sea, es algo bien complicado. Repito, también Joel tuvo la comprensión, el cariño de la esposa para soportar eso, porque otra, y que no sabe, es capaz, no, hombre, este me va a matar, ¿vea? O ¿por qué me querrá ahorcar? ¿Vea? ¿Querrá la herencia? O me quiere quitar el seguro, qué sé yo. O duerme hasta con un cuchillo o algo debajo de la almohada, pues. Pero cuando hay ese amor, esa comprensión, ese es importantísimo. Importantísimo. Entonces, repito, ahí van a ver el video. Hoy dice Joel que ya tiene ya varios años de no soñar eso, gracias a la comprensión de la esposa, lógicamente, y pues él no ha recibido ninguna terapia, pero va a la iglesia, él dice que pues esas pláticas con la familia y la fe en Dios le ha ayudado a sanar eso, digamos. Otro ejemplo, del sargento René Peñate, también estuvo en el Atlacat. Saludos, mi sargento. Esto quizás, lo que le voy a contar al inicio de él es, como le digo, normal para uno, ¿verdad? Para unos que estuvieron en el ambiente militar o tipo de trabajo, pueden vivir cosas similares, pero para otros no, ¿verdad? Cuando ya después de la guerra iba con los amigos a algún lugar a jugar fútbol, al parque, al cine, qué sé yo, ¿verdad? Iba con los amigos,
Entonces, él caminaba bien rápido. De repente iba platicando con los amigos y de repente ya él iba adelante como unos 15, 20 metros, ¿va? Y se detenía a esperarlos de nuevo. Y así pasó no sé cuánto tiempo hasta que los amigos, hey, calmate, hombre, hey, que es esperarnos, ¿verdad? Entonces, eh, eso se tuvo que acostumbrar al que debía de caminar al paso de los amigos, al paso normal, digamos, ¿verdad? Porque como allá se camina rápido. Entonces, es por eso que él estaba como acostumbrado a eso, ¿verdad? A caminar de esa manera. Pero también nos cuenta él que en las noches, cuando está dormido, y los gatos corrían sobre el techo de lámina, o sea, la casa donde él vivía o vive todavía, no sé, los gatos caían sobre la lámina, pero él se imaginaba que era unas bombas, ¿verdad? Porque cuando caían los gatos, imagínense y los gatos chillan y comienzan, y no solo era uno, a veces era una manada de gatos ahí. Él despertaba buscando el fusil. Entonces despertaba, se sentaba y se levantaba y la que desesperación que no hallaba su fusil. Lógicamente a los segundos reaccionaba, pero todo cansado, todo agitado y ya volvía a sentarse en la cama, reaccionando que la guerra pues ya había terminado varios meses. Y ya se quedaba su ratito, bueno, estoy en mi casa, estoy en mi cuarto, la guerra ya pasó, y ya se volvía a acostar, le costaba varios minutos conciliar el sueño, pero esto fue con el tiempo que lo fue sanando, ¿verdad? Fue sanando, y ya dice que ya tiene también varios años de no asociar eso, ¿va? Con los ruidos de los gatos o cualquier otra cosa cuando caen a la lámina con bombas y disparos. El otro ejemplo es con el soldado también del Atlacat, René Moisés Clímaco. Saludos, camarada. Gracias por tu colaboración. Todo esto que le digo, ellos me lo han comentado, ¿va? No lo estoy inventando yo y por eso le llevo nombres. Solo uno no recuerdo el nombre, pregunté por ahí, pero nada, nadie me lo dijo, pero ya les voy a contar los demás con nombre y apellido, ¿verdad? Para que vean que es real lo que ellos vivieron y más adelante lo que otros están viviendo todavía. Dice que él iba corriendo, soñando, pues, ¿verdad? Soñando, que iba corriendo detrás de los guerrilleros y el monte, el zacate estaba alto, más o menos a la altura de él. Entonces él sentía, porque los sueños así se viven con esta realidad, ¿verdad? Sentía que el zacate y la ramita le pegaban en la cara, pues le rozaban y tenía que ir apartándole los brazos y el cuerpo y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí iba así corriendo y sentía las hojas y la brisa también y él agitado, corriendo detrás de los soldados, ¿verdad? Entonces, y los demás de la patrulla, sus demás camaradas le gritaban, ahí van, ahí van, ahí van, le gritaban. Y entonces era que despertaba, cuando sus camaradas le gritaban, ahí van, despertaba bien sudado y cansado, como que de verdad había ocurrido. Imagínense cómo la mente es tan poderosa, ¿va? Porque cuando él despertaba, se sentaba y ya algunas veces se levantó y pues, bien agitado y en posición así como que va el fusil, pues. Entonces, y sudado, como que de verdad había corrido. Entonces, y todavía, como que allá medio despierto, ¿verdad? Todavía oía los gritos de los camaradas que le ahí van, ahí van. Entonces es como, bueno, creo que todo el mundo hemos soñado y los sueños, lo que sea, se viven con una realidad tremenda, pues. Y en otra, esto es más fregado, esto que les voy a contar, lo que le pasó a él. Soñó que estaba en combate, ¿va?
y que se le terminó la munición. Y los guerrilleros eran bastante, había un buen grupo de guerrilleros. Entonces uno de ellos se le fue encima, ¿verdad? Se le fue encima y se agarraron a golpes también, trompadas, trompones y todo. Ya se imaginan cuando es un pleito cuerpo a cuerpo. Entonces él se alejó un poquito después de tirarle unos manotazos, unas trompadas, se alejó un poquito y le tiró la patada con las ganas de pegarle en los testículos, pues, porque como se hizo un poco para atrás el guerrillero, pegarle en los testículos, aquí me lo he hecho, ya le había pegado varios y él, pues también se había defendido y el guerrillero le había tirado sus patadas también, ¿verdad? O sea, vivieron sus minutos de ese combate cuerpo a cuerpo. Pero le tiró la patada con tanta fuerza y ahí despertó, ¿verdad? Lo triste, lo jodido, es que la patada la pegó en la pared. La cama de él estaba bien pegada a la pared, entonces pegó la patada en la pared, pero con tanta fuerza que se dislocó el pie. Como decíamos en salvadoreño, se lo zafó. Imagínense, o sea, sí, cómo lo estaba viviendo él en ese momento, pues, vea. Entonces, hijo, es difícil esos traumas. Imagino que posiblemente también los futbolistas sueñan que están jugando fútbol, los basquetbolistas igual, o alguien pues lo selló un chivo, una ternera o un cabro, o sueñan todas esas cosas. Todos son traumas que también van quedando, pues. Entonces, son situaciones que se llevan. Por eso digo, no solo en la guerra, pero como ahorita estamos contando de los guerreros, de los veteranos. Y entonces tuvo que en la mañana ir a que le dieran el pie, pues, todo patojo y todo. Entonces, sí, pasó una situación difícil el camarada ahí. Pero bueno, lógicamente, todo esto que le estoy diciendo con el tiempo ya no soñaron más y hoy ya tienen varios años de como su vida normal, su sueño normal, digamos, ¿verdad? El otro camarada, este es un veterano que también tenemos un video ahí, una serie de 5 videos, se llama Hidalgo Rauda, conocido en el ámbito militar cuando estaba de alta como Tenancingo, porque él es originario de ahí, y ahí tiene un combate en Tenancingo, bastante traumático lo que él vivió. Él vivió unos momentos muy difíciles, pero bastante difíciles. Digamos que está vivo porque por la gloria de Dios, como dicen, ¿verdad? Como dice él. Él vivió el ataque en Tenancingo. Creo que fue el primer ataque. Y ahí, como repito, él nació ahí. Ahí fue herido también, ¿verdad? Él tiene 2 heridas de bala. Uno por aquí en el pecho y la otra en la cadera, digamos. Entonces fue capturado, como cayó herido, cayó desmayado. Cuando despertó, pues estaba en manos de la guerrilla. Entonces, bueno, ahí como le digo, pueden ver, ahí les voy a mandar uno de el primer video, la foto de cómo está ahí, cómo se llama, Hidalgo Rauda. Ataque Tenancingo, y lo van a ver. También en ese ataque él vio cómo los guerrilleros mataron a los patrulleros. Estos patrulleros ya uno estaba herido y ya se habían quedado sin munición. Cuando se tomaron la trinchera, los guerrilleros no tuvieron piedad de ellos y los mataron. Entonces él presenció eso también. Entonces, cuando un par de días después de su captura, lo amenazaban que dijera cómo era el cuartel, que lo describiera. Vendado, a él lo vendaron también, eso otra cosa, ¿va? Que lo vendaron desde Tenancingo hasta un cantón que lo llevaron, lo metieron a una casa, ahí estaba. Entonces, y para que dijera cosas, diera información, en un troncón, ¿verdad? Le ponían la cabeza y le ponían el filo. Él cree que podía ser un hacha o podía ser un machete y lo amenazaban que le iban a quitar la cabeza.
Posiblemente lo puedan haber hecho o solo era una amenaza, pero como sea, es una tortura, pues, porque están en manos de ellos y estar en manos de ellos no sabe si o sea, todo pudo haber pasado. Además de eso, solo lo curaron una vez y ahí pasó bastantes días sin que lo curaran hasta que llegó la Cruz Roja Internacional y lo curó. Igual también a él no lo quería entregar a la Cruz Roja. Menos mal que la Cruz Roja ya tenía, Cruz Roja Internacional ya tenía, pues cuando llegó y lo curó, cuando fueron a entregarlos a otro sector, ya tenían el nombre de él y pues, la situación lo salvó. Por ahí, repito, pueden ver la serie de videos. Entonces, cuando Hidalgo Rauda, después de que fue al hospital, se recuperó, estuvo en el cuartel, en el DM5, o sea, Cojute, se recuperó ya patojeando, con muletas y todo. Recibió terapias. Entonces se fue unos días al cuartel porque la mamá llegó a suplicarle al comandante que sí podía ir, ¿verdad? Bueno, después de una plática, el comandante no era que el comandante no quería, sino que quería que se recuperara para que ya se fuera bien a la casa. Pero bueno, la cuestión es que él se fue para la casa y era invierno. Entonces él dice lo mismo, ¿verdad? Cuando llovía, ya ven los grandes tormentones que caen en nuestro país. Entonces cuando llovía, a cántaros, como decimos, que vienen rayos y relámpagos sobre aquel techo, entonces aquella tormenta tan fuerte y ver aquellas luces de los rayos, los relámpagos, él revivía el combate y miraba que aquellas luces eran de balas, aquellas luces eran de las granadas que les tiraban. Entonces todo eso no lo dejaba dormir. Entonces, además de eso, lógicamente despertaba y se sentía desprotegido. No tengo mi fusil, no tengo nada. Entonces, así es que se fue de nuevo. Un par de días aguantó y se fue de nuevo para el cuartel. Entonces, porque lo que vivió él y lo que sufrió fue terrible. Fue terrible. Bueno, repito, si gustan, pueden ver ahí la serie de 5 videos. Pues con el tiempo esto le fue pasando a Rauda, le fue tranquilizándolo, y ya tiene muchos años de no vivir esa situación. Digo vivir porque realmente la viven. En ese momento que están soñando, esos traumas se viven. Entonces, Beto Rauda es líder de una asociación hoy de veteranos del sector de Cojutepec, por ahí. Así que saludos de nuevo, Rauda. Hoy, también continuando, vamos a seguir con un camarada que le dicen Guevarita todavía. Su nombre es Carlos Renderos Guevara, conocido como Guevarita. Él fue radiooperador de los que fueron formados allá en transmisiones, lo que era conocido como el Zapote, donde es ahora el museo. Entonces, pero a él lo trasladaron, así como trasladaban a varios, lo trasladaron al DM2, o sea, en Suntepec, en Cabaña. Entonces, después de estar en varios combates en su tiempo de servicio, no sé cuántos años estuvo él, pero estuvo varios años, y antes de finalizar la guerra, pues cumplió, se fue, y se fue para el estado de California, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nos comenta que cierto día, cierta noche, mejor dicho, él dormía en la misma habitación, en el mismo cuarto con el papá, repito, aquí en California, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, soñaba que estaba en un fuerte combate, pero iban en avanzada, ¿verdad? Entonces, y tenía que cubrirse de las balas. El combate era muy intenso, entonces él para cubrirse tenía que saltar un cerco de piedra. Ya ve que los cercos de piedras que hacen
en algunos sectores en el campo es para dividir las propiedades. ¿Ya? Entonces, algunos pues lo hacen con piñales, otros alambre de púa, y antes lo hacían con cerco de piedra, ¿verdad? Esa era la división, ya sea frente a la calle o para dividir un terreno con otro. Pero bueno, la cuestión es que él tenía que saltar ese cerco para cubrirse porque el combate era intenso y el chorro, como decimos, de balas que estaba cerca. Entonces, pero el salto tenía que ser rápido, ¿vea? Y caer y rodarse, pues, como uno dice en el salto del tigre, ¿verdad? No era un saltito así nomás, porque era algo alto el cerco. Además, tenía que hacerlo con la mayor agilidad posible por la lluvia de balas. Entonces, y en ese momento, pues como el combate era fuerte, sentía que le silbaban por las orejas y los pies las balas. Entonces, por eso tenía que correr a toda velocidad y saltar el cerco, ¿va? Ahí, para protegerse, que las balas quedaran en el cerco, ya no le cayeran ni cerca a él, ¿va? Pero al caer al otro lado del cerco, ahí despertó. Y estaba pues en el suelo, ya no estaba en la cama. Y ahí despertó y ya todo asustado y lógicamente cansado. Y es momento que el papá escuchó el sopapo, ¿verdad? El zapotazo, como decimos. Escuchó el sopapo, y encendió la luz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le dijo el papá. Y ya él se levantó y ya dijo, no, nada, no me pasa nada. Son respuestas normales que a veces uno cuesta como aceptar la verdad, y no sé si le contó después al papá, ¿verdad? Pero en ese momento uno, como está viviendo el combate, está sintiendo que las balas, como digo, el olor, escucha los gritos y todo, bueno, todo se vive tan real. Entonces él estaba cansado también, pues, agitado, y los nervios de punta y el corazón que le palpitaba a toda velocidad, ¿verdad? Entonces se volvió a sentar en la cama, se acostó para no afligir al papá y se hizo el dormido, pero lógicamente le costó conciliar el sueño. Le costó conciliar el sueño a Guevarita. Ahí los de transmisión y los que estuvieron en Sunte, pues lo conocen a Guevarita. Es alguien muy especial en la sección de transmisión. Así es que, saludos de nuevo, Guevarita. Bueno, hoy vamos a contar de este cabo, no recuerdo exactamente el nombre, pero yo lo vi, ¿verdad? Perdió, bueno, el que yo vi ya le cuento. Él es amputado, perdió un pie en una operación. Varios años después de la guerra, yo andaba pasando consulta allá en el hospital militar. Y me lo encontré, y no solo una vez, ¿verdad? Me lo encontré, tampoco no muchas, pero no sé, unas 3, 4 veces en el hospital. Y la plática normal, ¿verdad? Plática normal, todo. De la familia, inclusive recordamos algunos combates, su casa, lo que hacía ahora, la familia, todo eso. Hasta ahí estaba normal. Pero lo que me llamó la atención, estas veces que nos mirábamos era esporádico, que casualidad teníamos la consulta el mismo día. Entonces, eso pasa muy seguido, ¿va? Ahí en el hospital militar, inclusive en el círculo, en otros lugares que uno se puede ver, en un centro comercial inclusive, ¿verdad? Entonces, la última vez que lo vi, bueno, platicamos un ratito, estábamos ahí. De repente me dijo, con permiso, voy a retirarme. Me dio la media vuelta como que estaba en el cuartel, ¿verdad? Porque uno ya civil. Bueno, con permiso, ¿verdad? Se saluda normal y se retira. No, él no va. Con permiso, mi capitán, voy a retirar. Dio la media vuelta hacia el estudio militar
y dio el impulso y salió corriendo. Y me dio risa, pero no le puse mucha atención. Al rato, o ratito, no sé, unos 20, 15 minutos, llegó, ¿verdad? Y cuadrándose, así, ¿verdad? En el aire, ¿verdad? Los pies. Mire, todavía estoy enérgico, que no sé qué. Mire, no me mantengo en forma, que el muñón, veas, por ratos me duele, pero yo me mantengo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y daba el impulso y salía corriendo. Pero ya le vi la cara que le había cambiado un poco, a la mirada también, y aquella sonrisa así que no tan normal, digamos, ¿verdad? Entonces, y eso lo hizo como unas 3, 4 veces, esas que llegaba a saludarme, que cuadraba y pegaba el impulso, corría y llegaba a saludarme así, y lo vi allá como, bueno, en el pasillo, ¿va? Lo vi por allá hablando con otro y haciendo lo mismo, ¿va? Entonces, alguien, no lo conozco, ya se me acercó y me dijo, ¿usted lo conoce? Sí, le estuvimos aquí, nos hemos platicado varias veces, sí, me dijo. Ahí estaba viendo que estábamos platicando, pero anda mal ese muchacho, me dijo. Estaba hablando con alguien de por aquí que lo conoce y que es del mismo sector de él y que sí, ya la familia ha tenido ya problemitas con él porque ya anda mal de la cabeza y ya toma demasiado. Yo no sé si andará pasando consulta de otras cosas, me dijo, o ya está en consulta de su enfermedad mental que tiene. Ay, si no sé, fíjate, le dije, porque no hablábamos de eso. Entonces en eso ya me tocaba pasar consulta a mí, ya pasé, ya cuando salí ya no lo volví a ver. Pero sí, repito, vi ese caso de él, de ahí lo que me comentó el camarada ese, que pues le había dicho la familia y los amigos vecinos. Entonces, ojalá el camarada ya no se haya puesto en control y ya no esté, pues, no se le haya pegado ese vicio de ingerir el licor tan seguido. Está bien, pues digo, alguien un fin de semana, pues, eche sus guapirulazos, como dicen por ahí, ¿ya? Se eche sus tragos, su cerveza, pues, hasta sano es, ¿ya? Pero ya cuando lo hace muy seguido, como dice ahí, ¿verdad? Que por cubrir sus problemas mentales, pues comienzan a agarrar el vicio, la adicción con el alcohol y otros, pues ya con otros tipos de sustancias, ¿verdad? Que nada, para nada les cae bien. Bueno, y vamos a hablar de el cadete en ese entonces, ¿verdad? Entonces, de esto que le pasó a él y después ya de oficial, ¿verdad? Vamos a ir por cómo fueron los defectos de él. Por cierto, es mi compañero. Saludos. Douglas Aguilar Romero. Él es originario de ahí, de Cojute. Pues Douglas, siendo cadete, él estaba de alta en la Unión, en DM3, y en sus primeros combates fue a poner una emboscada nocturna en Morazán. Bueno, no en la Unión, sino que en Morazán. Porque antes, y no antes, ¿verdad? Pero iba la tercera brigada, la Unión, y hacían combates en Morazán, y viceversa también, ¿verdad? De Morazán iban a la Unión, y así, se hacían esos apoyos, digamos, para ir varias unidades al departamento vecino, digamos. Bueno, entonces voy a poner una emboscada en un sector de Morazán, la cual fue exitosa, ¿verdad? Pasaron, ¿verdad? Los guerrilleros donde tenían que pasar, en el camino, no sé, vereda, y pues después de disparar, como era en la noche, ¿verdad? Se replegaron a una elevación un poco cercana y se quedaron ahí, ¿verdad? Porque no sabían si podían venir más, bueno, la precaución de vida y eso estuvo muy bien. Entonces, en la mañana, primera hora, fueron a inspeccionar, lógicamente con las medidas respectivas, ¿verdad?
Entonces encontraron alrededor de 5 cadáveres ahí de guerrilleros, junto con sus armas y equipo. O sea, no habían llegado, porque pasa eso, ¿va? Después de él llegan otro grupo de guerrilleros como a apoyo y no hay nada, pues se llevan a sus camaradas o se llevan solamente el equipo y las armas. No siempre pasó eso, pero algunas veces pasó. ¿Ya? Entonces, le quitaron las armas, los equipos, lo que se hace, se hacen normal en todo. O sea, quitaron los pertrechos de guerra. Él era, si no el primer combate, sus primeros combates. Estoy hablando del cadete Douglas Aguilar Romero. Entonces, los soldados y unos clases se le llamaba aquel entonces de cabo y sargentos antiguos, se aprovecharon de la novatez e ingenuidad de Douglas y le dijeron: Michale, ¿usted cómo está al mando de la patrulla? Y fue exitosa. Llévele, tiene que llevarle a mi, no sé si era teniente o capitán, el comandante de compañía, tiene que llevarle la camisa de todos ellos, porque para que vean que fueron 5, tiene que llevar las 5 camisas. Entonces, y de verdad, sí, así es aquí, así es la onda. Así es la onda aquí. Si no, no le va a creer. Pues sí, pero que llevamos los fusiles. Ah, no, que no sé qué. Bueno, lo convencieron, le dieron, lo engañaron y ya los cuerpos ya estaban algo tiesos, pues, ¿verdad? Entonces, quitarle la camisa a aquellos cuerpos ya fue algo difícil, pues, y algunas hasta tuvo que romperla. Pero lo fregado fue, pues imagínense aquella camisa ensangrentada, la sangre colada, aquellos cuerpos duros, tiesos, como decimos, ¿va? Y verle los orificios de balas llenos de hormiga, las nubes de moscas ahí también, vea cada cuerpo que estaba ahí, y ya algunos sopilotes ya rondaban así en la copa de los árboles. Entonces fue algo fregado. Ver ese cuadro, esa escena, fue muy difícil también para Douglas. Por cierto, este relato completo lo pueden ver en mi libro titulado Soldados en Combate. Así se titula mi libro. Fue mi primer libro, por cierto. Ahí está la foto de la portada de mi libro. Entonces, cuando le logró quitar la camisa, se fueron del comandante de compañía, pero le dijo: no, mire, esto no es necesario, que le haga suficiente con los fusiles y no se deje engañar de esto, le dijo. Usted es su primer comandante, no se deje engañar. Y regañó pues a los soldados y los cabos y les dijo que no lo volvieran a hacer, e inclusive les dijo: mire, aquí tienen que respetar los muertos, hay que respetarlos, no importa que sean enemigos, pero ya los fallecidos hay que respetarlos. Y también a los heridos, ya no digamos si cae un prisionero, hay que respetarlo. Y les dio las indicaciones de vida, ¿va? No, él no recuerda cómo se llamaba el comandante de compañía. Entonces, pasó eso. Después, en un ataque a las tropas de siempre la Unión, ahí por Sociedad de Morazán, ¿verdad?, muere un compañero de nuestra promoción, Sancho Velázquez. Alwin Arturo Sancho Velázquez. Ahí murió, junto como con 10 soldados más en un ataque nocturno, lógicamente hecho por la guerrilla, ¿verdad? Un soldado que resultó herido, se logró esconder y pudo ver que en la mañana, después del ataque, sea a primeras horas, llegaron los guerrilleros por los pertrechos de guerra, ¿verdad? O sea, ellos hicieron el ataque, se fueron, y en la mañana, pues, a recoger los pertrechos, lo que era como precaución que se hace eso, lo que hizo Douglas, ¿verdad?, en el ataque que les comenté. Entonces, y encontraron algunos que estaban así vivos todavía, ¿verdad? Entonces los remataron, ¿verdad?
Entonces, y a Sancho, pues, y junto a otro soldado, ya lo decapitaron. Pero antes de eso, les quitaron las botas, los uniformes, eso pues normal. Pero ya al herido, pues alguien puede decir que por que no siga sufriendo, ¿verdad? Pueden decir uno, hay tantas excusas que puede poner. Pero la cuestión es que Aguilar, Douglas Aguilar, después de eso lo mandaron a él con una gente a reconocer a Sancho, porque fue otra patrulla a recuperar todos los cadáveres. Cuando ya estaban ahí, como ser de la misma promoción, pues lo mandaron a Aguilar a reconocer a Sancho y a otros soldados. Entonces, lógicamente, pues rápido lo ubicó por el cuerpo, aunque ya una cara así, de esa manera, como no quiero repetir cómo lo encontró, le fue un poco difícil, pero pues sí, los demás estaban como completos, digamos, ¿verdad? Y después Aguilar recogió, reunió todas las pertenencias de Sancho y se las fue a entregar al papá. Entonces esto pues trajo una cosa positiva, digamos, porque a raíz de eso Douglas Aguilar pues comenzó una amistad bonita con el papá de Sancho, el doctor Sancho. En otra ocasión, siempre Aguilar Romero, ¿va? Habían atacado el punto fronterizo con Honduras llamado el Amatillo, que es al norte de la Unión. Eso fue en mayo del 83. Entonces mandaron a una compañía a la que pertenecía a Aguilar a cuidar ahí, como a reforzar. Entonces al llegar, pues se encontró con cadáveres de personas civiles tirados ahí. O sea, ese ataque fue cruento, pues murieron soldados ahí, todo, pero también murió mucha gente civil. Y ahí él encontró, manifiesta, ganado, perros, gallinas y la gente civil, lamentablemente también. Todavía habían unos camiones con algo de fuego, echando humo, todavía, porque los quemaron, pues, les pusieron cargas y les rociaron gasolina y qué sé yo. Entonces quemaron esas cosas ahí. El lugar estaba solo, pues, después de un combate y de una matanza como esa, y se escuchaba en el fondo, pues, el llanto de las personas dolientes por la muerte de sus amigos y de sus parientes también, ¿verdad? El daño a las viviendas, y bueno, era un desastre bastante grande ahí. Entonces, ver este cuadro también, ¿no?, es algo traumático, ¿va? Entonces, como establecieron base ahí y debían de permanecer, lógicamente informaron al cuartel, ¿verdad? Entonces, en las posiciones que estaban, pues iban recogiendo de a poco los cadáveres y ya, pues, ustedes saben de que ya un cuerpo así, ya sea de animal o de persona o lo que sea, después de varias horas ya entra en descomposición y ya las moscas y todo eso, pues ya comienza el mal olor. Y hacer trinchera cerca de unos cadáveres también no es nada agradable. O sea, repito, ver toda esa escena es bastante fregado también, ¿verdad? El olor que emanaba en la zona, ¿verdad? Entonces ver aquellas moscas y todo eso, no, fue algo terrible lo que vio también Douglas. Entonces, según dice, la mayoría de soldados que llegaron ahí a tomar posesión, a hacer base, no durmieron, ¿verdad? Por, pues sí, la compañía de los muertos y por el mal olor que se sentía también. Además que acababa de haber un ataque, o sea, podían llegar a atacar de nuevo también. Entonces, toda esa situación, pues no pudieron conciliar el sueño, ¿verdad? Bueno, después llegaron las entidades correspondientes a reconocer los cadáveres y tanto de soldados como de gente civil y todo eso, ¿verdad?
Por un tiempo también me comenta que no pudieron comer carne. Se imaginaban que después de ver ese cuadro, pues fue difícil, fue difícil para ellos volver a comer carne. Pues imagina algunos despedazados y todo eso, entonces es difícil, ¿verdad? Porque ese olor y esas imágenes penetran en la mente y llegan hasta el estómago, así de tristes son esos recuerdos. Entonces esas escenas, esos cuadros, esas vivencias, el disco duro, llamemos, de su cabeza, los va guardando, los va almacenando. Entonces, también después, en una operación siempre en Morazán, la guerrilla pues le causó varias bajas a otra unidad del DM3, y ahí pues mataron también a otro compañero cadete, ¿verdad? Al cadete Rafael Armando Rodríguez. Entonces, 3 o 4 días después pudieron recuperar los cadáveres. Pero imagínense ver ese cuadro de nuevo, ver esos soldados en descomposición también, ¿verdad? Entonces, y era con plena promoción, él lo logró reconocer. Entonces, y él, a ver, el saber que sus compañeros, ya había visto pues el cadáver del primer compañero de Sancho, después ver el cadáver del compañero de Rodríguez, pues fue algo triste, algo difícil para él, porque pues sí, le podía pasar a él, pero esas imágenes, esos cuadros, esas escenas, son los que se van acumulando en la mente, ¿verdad? Para después pincharle. Entonces, todo esto lo dejó dolido, consternado por varios días, ¿verdad? Dice que cuando se recordaba, pues se sentía mal de ver a sus compañeros de esa manera, ¿verdad? Todos estos acontecimientos se fueron haciéndole presión, digamos, ¿verdad? Mental a Douglas. Entonces, y que pues caía en depresión, ¿verdad? Lloraba y todo ese montón de cosas, se ponía triste. Ahí comenzó su padecimiento. Ahí comenzó a marcarle sus problemas a él. Bueno, entonces, pero ya se recuperó, digamos. Él lo trasladaron a San Vicente, al DM, a la Quinta Brigada, y estando ahí, o en una operación de la Quinta Brigada. Bueno, la cosa es que estaba en el volcán de San Vicente, el Chinchontepec, ¿verdad? En una operación, y él ya dormidos todos, dormidos. Ya no sé qué horas era, quizás la medianoche o antes, un poquito después, pero no importa. Se despertó bruscamente, se sentó. Dice que sentía que le faltaba algo, pero no sabía qué, y sentía como una presión en el pecho, pero que le faltaba algo y buscaba, agarró la caramañola, tomó un poco de agua y la tiró. Y de ahí se levantó, eso sí, se lo contaron porque ya no recuerdo, se levantó y salió corriendo y gritando. Imagínense en la noche, en una posición, una base militar allá de guerra, una base de guerra, digamos, salió corriendo y gritando. Que otros se despertaron y lo encañonaron, ¿verdad? Pero como suerte, gracias a Dios, no le dispararon porque lo conocieron y era dentro de la posición. Entonces, lo agarraron, ¿verdad? Entre varios, y sentía como que tenía una taquicardia, así, que un dolor en el pecho lo estaba agobiando. Entonces en la mañana lo evacuaron al hospital de San Vicente. Ahí estuvo ingresado por 5 días.
le hicieron por cualquier cosa y que le hicieron un lavado gástrico. Y ahí que cuentan los que lo fueron a ver que él tenía la mirada perdida. Estaba como en trance. O sea, sí fue un golpe fuerte, digamos, un golpe fuerte mental lo que él sufrió, lo que él pasó. Entonces, esa fue lo que es la primera reacción fuertísima que tuvo su mente. La olla de presión dio su primer aviso, la olla de presión mental. Aguilar, después de todo eso, ese trauma, vea, esa reacción, cambió de personalidad. Dice, cuenta él mismo y otros que lo conocieron en esa etapa, que se volvió un tipo violento, de mal carácter, de esos como parecen de bipolar, que un rato están contentos, otros ratos enojados y así. Y llegó tanto a aumentar eso que maltrataba a la esposa. ¿Vea? Entonces, los maltratos fueron aumentando hasta el grado que tuvieron que separarse. La esposa optó por separarse. Entonces, la desintegración familiar agravó más su problema psicológico y ahí sí, cayó un estrés severo. Entonces, iba al hospital, estaba en tratamiento, lo internaban y lo medicaban. Entonces, ya se reponía, estaba bien, estaba en cuartel, ya normal. Entonces, ya seguía con sus actividades. Después dice que en una fuerte discusión, porque es que eso es lo fregado también, ¿verdad? De que este tipo de gente que sufre este problemas mentales, la depresión, la ansiedad, le vuelve a pinchar el problema. Entonces tienden a caer, como digamos, quedan lisiados, en otras palabras. Entonces le pincha el problema y ahí se les vuelve a desencadenar. Entonces después se discutió fuerte con el comandante donde estaba y dice que agarró su carro y fue a parar al Puerto de Libertad. Entró a un restaurante, comenzó a tomar un par de cervezas, pero su mente dice que pensaba un montón de cosas al mismo tiempo y eso no lo dejaba como tranquilo, no tenía sus pensamientos en orden. Entonces agarró un cuchillo de lo que estaba comiendo, de cocina, digamos, y comenzó a herirse así los hombros. Eso sí, yo se los he visto, las cicatrices que tiene, pero unas heridas grandes, no sé como cuántas, 5, 4, 7 puede tener en casa. Y se agarró a herirse aquí el antebrazo, digamos. Hasta que alguien de los meseros lo vio, llamó a la Cruz Roja y entre varios se retiraron y le quitaron el cuchillo, porque él a saber qué más hubiera hecho. ¿Verdad? Entonces, ahí lo llevaron la ambulancia al hospital, ¿verdad? Directo al hospital. De la misma manera, estuvo varios días internado ahí, ¿verdad? Con tratamiento. Pero pues sí, no es tan fácil para ellos y se fugó del hospital y se fue para una tía. Entonces, es fácil decir, ¿y por qué se fue si sabe que está fregado? No, pues si su mente es otra cosa, pues recuerden que no está en sus cabales. Aún así hay gente que está sana, digamos, y no quiere tomar sus vitaminas, no quiere tomar sus pastillas para cualquier enfermedad que padezca. Ahora ellos que padecen una enfermedad mental, entonces es muy difícil ese control. Bueno, ya cuando le baja el problema, ya en tratamiento, pues conquistó una señorita, fue su novia por un tiempo y le contó el problema. Entonces, normal, pero después de algunos meses, comenzó que esas recaídas, ya volvía a la violencia, comenzó a tratarla mal también. Entonces, ahí estuvo. Entonces, después de esto, le dieron a él, mejor le dijeron que se retirara del ejército y creo que por efectos del estrés de guerra. Entonces, ya en la casa, él cayó en una tremenda depresión también
que dice que se encerró en su casa y en el espejo se miraba la cara, dice que morada, unas partes moradas, y él pensaba que se le estaba pudriendo. Porque la mente de ellos, o de cualquiera, pues, es tan poderosa que imagine verse morada y imaginarse que se le está pudriendo. Entonces, por eso no permitía que nadie lo viera. Se encerró. Entonces, su novia, ¿verdad?, en buena onda y demostrando que lo quería, pues llegaba a visitarlo, pero le dejaba la comida en la puerta y se iba. Ya, se iba. Entonces él, cuando ya le daba hambre, abría la puerta y agarraba la comida. Y así pasó no sé cuánto tiempo. Así es que, vea, cuando se calmó, pues lo llevaron al hospital y estuvo ahí varios días internada en el hospital ya con un tratamiento, vea, fuerte también. Entonces, después Douglas siguió el tratamiento, se fue estabilizando, ¿verdad? Y el amor de la familia, eso, la comprensión, la actitud de la actual esposa, tiene mucho que ver, lo que les vengo diciendo en los ejemplos anteriores, ¿verdad? El caso de Joel, en mi caso y así otros, ayuda mucho eso. Lógicamente uno pone de su parte, ¿verdad? Ahora, pues Aguilar Romero está recuperado, recuerda, ¿verdad?, esas terribles depresiones que sufrió, pero sigue de vez en cuando el tratamiento, porque, repito, cuando caen en depresión, en ansiedad, están lisiados pues en su mente y tienen sus pequeñas recaídas, entonces él rápidamente va a pasar consulta. Entonces, pero sí, Douglas recuerda esas terribles depresiones, que lo hicieron sufrir tanto. Es algo así como un torbellino que lo avienta a otra dimensión por días, por días. Algunos por hora, a él eran por días, y a otros pues ya no regresan de ahí. Ahí se queda, lamentablemente. Así es que, saludos Douglas de nuevo. Hoy vamos con el capitán José Luis Matus Escobar. Algunos lo conocen, él, hombre sí, alto, blanco, bien atlético. Él perdió, bueno, aquí les voy a mostrar algunas fotos ahí, ¿verdad? Algunas fotos ahí. Perdió la parte delantera del pie derecho al patear una mina, o sea, digamos este es el pie, así, solo perdió esa parte, entonces le quedó el calcañar, así, perdió un poco atrás de los dedos, digamos, entonces solo le quedó así el pie derecho. Ahí pueden ver la foto cuando está él en la silla de ruedas. Su situación mental se fue descubriendo de a poco cuando estaban, digamos, en alguna reunión con los compañeros oficiales, estaba en el círculo militar, digamos, echándose una cerveza, él cambiaba de humor. Entonces, al inicio, pues, como normal en una reunión, ¿verdad? Están tirando bromas, están hablando de una cosa, de otra, y él se ríe, hace bromas también, pero de repente cambiaba de su semblante, digamos, se ponía serio, y ya de ahí pues comenzaba a insultar, y al grado que se deshacía la reunión. Después de varias ocasiones de eso, ya nadie quería tomar con él, porque decía que era un tipo no agradable, ¿verdad? Pues sí, para estar con él, pues para invitarlo a un par de cervezas, o aunque él invitara, ¿verdad? Él decía, entonces, pero al principio decía, no, Matus, así es conocido, no, Matus tiene mal trago. Ese es el decir en el ambiente salvadoreño, no, tiene mal trago, o sea que tiene mal trago quiere decir que con un par de tragos se vuelve un tipo, algunos te ponen chabacanes, o te ponen malcriados, otros les da por bailar, por contar chistes, pero eso de mal tragos está bien, pero que tiene mal trago es ese, que se ponen malcriados, hasta patanes y algunos violentos, ¿verdad? También.
Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos mal trago en El Salvador. Entonces, él llegaba a pasar consulta al hospital militar por su amputación, ¿verdad? Porque pues, sigue el tratamiento, por los fuertes dolores que todavía lo tiene, a pesar que había sido años atrás. Y así le contaba algunos casos y lo fueron remitiendo en psicólogos, psiquiatras y qué sé yo, ¿verdad? Por ahí. Pero a pesar de eso, él casi no acudía a la cita. Llegaba generalmente cuando tenía el dolor del pie amputado. Entonces sí, llegaba al hospital y después lo volvían a remitir. Además que le daban algo, ¿verdad? Para el dolor, pero lo remitían de nuevo al psiquiatra, al psicólogo, qué sé yo. Y algunas veces iba, ¿verdad? Ya tenía su cuadro abierto, su expediente, pero después de no sé cuántas citas ya no volvía a llegar. Entonces, pero la situación le fue aumentando tanto, ¿verdad? Que tuvieron que internarlo en el hospital militar, ¿verdad? Entonces, bajo medicamento. Entonces, muchos recordamos a Matus que vivió varios años en el hospital, sí, literalmente vivió varios años en el hospital. Y lo iba a ver, ejemplo, va 6 meses en el hospital y usted lo iba a ver deambulando ahí por un lado, por la capilla, allá por ¿cómo se llama? El cafetín, en un nivel y otro. Y como él estaba bajo tratamiento, hasta les andaba ayudando a las enfermeras a cargar los medicamentos, cargar las cajas, ir con los pacientes. Se miraba un tipo normal, ¿verdad? Pero repito, estaba bajo medicamento. De ahí salía unos cuantos meses, ¿verdad? Y luego volvía porque había recaído, no se había tomado la medicina. Entonces llegaba bastante mal. Llegaba pues hablando disparates, se miraba muy inquieto y una característica de él que se portaba violento, inclusive hasta con las enfermeras. Me comentan algunos que vieron el caso, por ejemplo, el caso del bachiller. Él me contó eso de la octava compañía. Saludos, bachiller. Gracias por tu aporte. Y la esposa, que era enfermera del hospital militar, ahí trabajó, pues le contaba también cómo se portaba, pues, y le tenían miedo, ¿verdad? Inclusive le preguntaban a él, mira, ¿y ustedes cómo no le tienen miedo a él? Pero él cuando pues, reconocía a algún camarada, como al bachiller, así le dicen a él, ya como que volvía en sus cabales y ya pues se tranquilizaba, se tranquilizaba. Entonces así, repito, pasó varios años en el hospital, no recuerdo cuánto, ¿verdad? Pero ese no es tanto que deba ser exacto, pero sí era común, repito, verlos por todos esos lados, deambulando, ayudando, paseando, platicando con medio mundo en el hospital militar, ¿verdad? Entonces, pero un día, ¿verdad? Salió del hospital y cuando recayó, ya no regresó al hospital. No sé la razón, ya no hubo un familiar, ya no hubo alguien que lo llevara, porque ese es lo que lo convenza. Entonces, en ocasiones llegaba a traer el medicamento, pero igual no se lo tomaban. Hay varias versiones por ahí, ¿verdad? Que los regalaba, otros que los vendía, otros que, dice otro camarada de él, por cierto, mi cabo Facundo Medrano. Saludos, mi cabo, él también me dio esta información, que lo llevaba él a pasar consultas. Dice, cuando agarraba las pastillas, agarraba el puño, así el puño de pastillas, y se las tomaba de una vez. Así, todo de agua, ya no, calmate, ya se las había tomado, pues ya no podía detenerlos, que las vomitara tampoco, ¿va? Entonces, mi cabo Facundo también es apuntado de un pie. Se conocieron en Atlacán, ¿verdad? Y prácticamente Facundo tiene ese don, digamos, del compañerismo, de ayudarle a otras personas.
Entonces Facundo prácticamente, diría yo, que fue como un ángel para el capitán Matus. También Facundo en cierto momento le proporcionó alojamiento, o sea, donde dormir, y le dio alimentación también. Y además de eso, él lo llevaba a consultas, a hacer varios trámites, pero quizá todo eso tiene mucho valor, pero lo principal, digamos, por llamarle de esa manera, es que le dio mucha comprensión, le dio bastante afecto, le transmitió esas buenas vibras, ¿verdad?, a Matus. ¿Verdad? Entonces, él le ayudó mucho. Repito, mi cabo Facundo se volvió un ángel, ¿verdad?, para Matus. Bueno, vaya, primero Dios, dentro de unos meses vamos a tener también relatos de mi cabo Facundo. Él tiene un relato de guerra cuando perdió el pie impresionante, impresionante. Saludos de nuevo, mi cabo. El diagnóstico del capitán Matus, o sea, no lo tengo así tan claro, ¿va? Tampoco pretendo, repito, ser psicólogo, psiquiatra, neurólogo, ni nada que se parezca, ¿va? Pero el trastorno de estrés, postraumático, sí lo tiene. Eso sí es seguro que se lo diagnosticaron. Pero algunos me dicen, ¿verdad?, también que estuvieron en el hospital, que han hablado con algunos médicos y enfermeras de ahí, del hospital, que Matus, pues también en ese lapso, un poco antes, ¿verdad?, y ya dentro de esa crisis mental, también tiene esquizofrenia. Sí, eso que oyen voces, oye con un montón de cosas ahí. Entonces, y que también él es bipolar. Ya sea, donde no tenemos claro es que si él, antes de sufrir el estrés postraumático, ya padecía de esquizofrenia y era bipolar, y después el estrés postraumático, o viceversa, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? O sea, si una cosa fue primero, otra después, pero imagínense las tres cosas para el pobre capitán Matus. Pues bueno, para aterrizar, como decimos, para concluir con el relato del capitán Matus, ahora él está hospedado en Fusate, en Santa Tecla. Fusate es la Fundación Salvadoreña para la Tercera Edad. Ahí está hospedado él. En ese lugar duerme y recibe alimentación. Algunas veces comentan varios que lo han visto que sale a pasear ahí en el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla. Ahí sale pues en su silla de ruedas. Sale, alguien lo saca o él solo se va, vea, a dar su vuelta ahí, pero regresa. Ya dentro de ahí pues lo han visto más o menos normal. Siempre pues tiene sus cosas ahí, vea, pero a como estaba pues lo han visto más o menos normal. Parece que en Fusate también le dan algún medicamento. Creería yo que sí, no puedo asegurar. Y no sé en qué otra institución también le dan la medicina. Hey camaradas, encontré a José Luis Matus Escobar, Calígula. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, hombre. Alegra verlos como estén. El pajarito quiere verlo. Sí. Salúdeme a Pajarito. Ajá. Yo tenía el número de él, pero se me extravió. Ajá. Yo lo supe que estaba en Terproma. Ahí está, sigue ahí. Estaba en Terproma. Sí. Pero perdió el número. Sí. Pero como ya lo voy a conseguir. Espera. Ya. Voy a ver. Don Abraham. Ahí está. Don Abraham, mire, se ha cargado el teléfono. Se ha cargado el teléfono. Quiero traerlo, quiero traerlo. Ahí está.
Ahí está dando ya instrucciones, ¿ya? No, A la tropa. ahí estamos. Otro que quiere verlo es Balmore Vigil. Voy a vivir. Ah, vaya. ¿Sí? Le dijo que quiero ver a José Luis Matu Escobar. Yo le dije, le voy a dar la misión de irlo a buscarle. No, Una patrulla de largo alcance. no, va. Va. Va a saludar a las fuerzas especiales. Un saludo. No, tranquilo. Tranquilo. Va. Bueno, ahí estamos. Aquí encontramos. Saludámoslos a todos. Va. Yo le puedo dar el número. Va, perfecto. En lo que ve. Excelente. Ahí estamos, camaradas. Entonces aquí tenemos a Calígula, de esos veteranos recios para el combate. Ahí está. Saludos. Pues de Capitán Matos, pues faltan muchos datos sobre su padecimiento mental, pero la realidad es esa, ¿verdad? También faltan muchos datos como su vida particular, su vida familiar, pero la verdad última, la verdad es que Matus es una víctima más de la guerra y por eso padece de trastorno de estrés postraumático. Lamentablemente, ¿verdad? Ahora vamos a, y este sería el último caso que les comento, este es un veterano de guerra de los Estados Unidos, pero también es salvadoreño. Cristóbal Benítez, ese es su nombre. Saludos, Cristóbal. Gracias por tu aporte para este video. Chris, como le dicen la mayoría, su nombre en diminutivo, digamos, ¿ya? Es originario de Morazán, de ahí por Sensembre de Amaval, y tenía como 14 años, al final de ahí del 89, la guerrilla lo reclutó, ¿ya? Y se le logró escapar como a las 3 semanas. Entonces no quería estar con la guerrilla, había visto tantas cosas en su pueblo, pues ahí cerca, y entonces no quería estar en la guerrilla y tampoco quería estar en el ejército, pues, era un chamaquito, pues, imagínense, 14 años. ¿Verdad? Entonces no le quedó más que irse para otro lado, dentro de El Salvador, y al inicio del 90 emigró para Estados Unidos. Ya siendo mayor de edad, ingresó al ejército, ¿verdad?, de aquí de Estados Unidos, y participó en las guerras contra Afganistán e Irak. Y aquí viene lo difícil para él. En Irak comenta que eran 14 meses que estaban allá y regresaban unos cuantos meses y de ahí volvían ahí, y así estuvo en ese ir y venir como unos 6, 7 años más o menos. En Afganistán dice que era también difícil. Bueno, ninguna guerra es fácil. ninguna. ¿Verdad? Ahí, al nomás llegar a la base, dice que había un rótulo, ¿verdad?, que habían puesto algunos, no se sabe quién, pero lógicamente unos veteranos ahí, que decía: bienvenido al lugar para deshabilitarse. Porque decía que generalmente la mayoría salía herido ahí. Entonces, después dice que prohibieron ese tipo de mensajes, ¿verdad?, y los quitaron, todas las cosas, pero imagínense ese impacto también, ¿verdad?, cuando alguien llega y ve eso y pregunta por qué ponen eso y decirle: no, que aquí todo, o la mayoría ha salido herido. O sea, no es nada fácil también, ¿verdad? Cristóbal Benítez pertenecía al batallón de transporte, donde, pues, lógicamente transportaban como armas, equipo, munición, entre otras cosas, ¿verdad? En una de esas operaciones estuvo un rato platicando con su camarada, que ya iba a salir a una misión. El camarada, él sí iba a quedar ahí. Entonces, ¿cómo era? Tuvo un buen rato ahí. Y como en buena onda, pues decimos, en buen compañerismo, ya le dijeron que saliera y él le puso la bandera en su vehículo,
Chris, o sea, Chris Benítez le puso la bandera en el vehículo del camarada, ¿ya? Y se fue. A las pocas horas, no sé cuántas, pero pocas horas, le llega la noticia que había fallecido en una emboscada con mina. Entonces eso le causó un fuerte impacto emocional a Cristóbal Benítez. Aquello que es normal, como sentimiento de culpa, no sé por qué pasa eso, pero así dicen los psicólogos que ese proceso, dice, ¿por qué no fui yo? ¿Verdad? ¿Por qué no fui en lugar de él? ¿Por qué no lo detuve? ¿Por qué? Bueno, y así comienza. Entonces, si yo hubiera hecho esto, lo otro, no hubiera pasado nada. Y así dice que pasó casi 3 años y le costaba aceptar que su amigo, que su camarada había muerto. Otra escena, pero esta más grave todavía. En otra escena dice que los talibanes se infiltraban entre los niños. Cuando estaba un soldado estadounidense, llegaban a pedirle la comida enlatada, adultos. Los soldados, pues, ya sabían y les llevaban comida y dulces y cosas así a los niños. Entonces, muchos niños iban acompañados de sus mamás o de alguna otra mujer que los cuidaba. Entonces, iban de diferentes edades, pero la mayoría eran niños. Entonces, ahí donde se infiltraba un talibán, ya sea pequeño, o ponía un niño, o se infiltraba él como que llevaba un niño, ¿verdad? O lo que sea, y iba cargado de explosivos, ¿verdad? Bajo su ropa, lógicamente. Y cuando estaba cerquita del soldado, como poniéndole la mano, como agarrándole algo, dulces, comida, entonces ahí se explotaba. O sea, su misión era matar aunque fuera un soldado, sin importar que murieran 10, 15 niños y un montón de heridos, mujeres también. No les importaba. La misión era, repito, aunque sea matar a un soldado. Entonces, eso lo vio en un par de ocasiones. Y ellos, ahí va él en ese grupo, que tenían que ir a recoger, digamos, a rescatar, o como queramos llamar, esos pedazos, llamarlo así, de niños, de mujeres. Entonces, y esos cuadros también de ver a aquellas madres llorando por sus hijos, ¿verdad? O los vecinos también buscando, bueno, algunos ni los hallaban porque eran, se habían deshecho, pues, se habían deshecho. Entonces ese olor a pólvora, la sangre, los gritos de los heridos, los gritos de los dolientes, de los parientes, es no un ratito, ¿no? Eso dura por horas, pues también, ¿verdad? Mientras los llegan, consolidan la zona, evacúan a los heridos y los parientes llegan. Bueno, y así, ¿verdad? Se abalanzan buscando sus seres queridos. Un cuadro, son escenas bastante difíciles de manejar. También en otra ocasión dice que escuchó cuando estaban atacando una base cercana. Cuando recién pasado el combate, por radio se escuchaba con insistencia que pedían voluntarios de las otras bases cercanas para que fueran a donar sangre. Entonces, lógicamente, hubieron muchos heridos, pero lo que le marcó tanto, cómo hablaban con insistencia que fueran a donar sangre. Entonces eso también, y comenzó a imaginarse, ¿verdad?, de que muchos soldados y todos ahí, y civiles posiblemente también heridos ahí. Repito, la mente es poderosa también, ¿verdad? Bueno, cuando pasó la guerra, llega a casa, ahí comienza su problema. Que le tenía miedo a las sombras, que miraba adentro y que miraba fuera de la casa también. Entonces, después, el miedo al encierro, lo que técnicamente se llama claustrofobia. Entonces,
fue algo terrible para él, ¿verdad? Se estaba detrás de la ventana, dice que ya se desplazaba así, como que estaba en combate, pues, y ¿qué me pasa? Y esto no es normal, ¿verdad? Cuando, por decirlo así, volvía en sí. Entonces, a él le pasó lo mismo que a varios y a mí, como les digo, ¿va? Casualidad, aquellos carros con la gran bulla y un par de veces el escape roto, se tiraba, dice, y buscando el fusil, pensando que le estaban disparando a él. Entonces, cuando el temor aumentó, fue a pasar consulta. Y es ahí donde le diagnosticaron el estrés postraumático. Dice que estuvo en un año, aproximadamente un año en rehabilitación. Le ayudó mucho esa rehabilitación. Y él se metió de lleno a cumplirlo también, ¿verdad? Eso es importante. Y como un año y medio después, producto de toda esa situación, imagine qué tanto llegó aquella desesperación, aquel miedo y todas esas cosas, le hicieron una operación de corazón abierto. Los mismos médicos le dijeron que fue a causa de ese trauma también. Pero esto no termina. Cristóbal Benítez, Cris, desde hace 2 años padece de convulsiones. Y esto dice que esto se lo generó cuando trató de sacar a un compañero que había caído después de una explosión, después de una mina. Entonces él no recuerda cómo se golpeó la cabeza, no recuerda ni dónde ni cómo, pero se golpeó la cabeza. Estuvo inconsciente unos minutos, no sabe cuándo. Cuando volvió en sí se levantó mareado y todo, pero el compañerismo en ese momento es grande. Muchos me van a entender eso. Entonces el compañerismo es tan grande, mareado y todo así, todo como bolo, digamos, va. Fue a buscar el compañero, ¿ya? Y como pudo, se lo llevó. Producto del estrés de guerra, muchos, ¿ya? Aquí donde yo vivo los he visto, y he visto en otros lados como en California, y aquí yo vivo aquí en el estado de Washington, la ciudad más conocida es Seattle, pero también he visto en otros lugares que muchos veteranos de guerra estadounidense, y vamos, guerras bien atrás como la de Vietnam, ¿verdad? Muchos veteranos viven en la calle, andan todo el tiempo uniformados. Ellos oyen, miran, viven la guerra por breves o largos momentos. La situación de ellos es muy crítica, pero para ellos ya no hay reversa. Ellos, como les dije, ese torbellino los tiró, los aventó con tanta fuerza y ya no regresaron a su estado normal. Eso es lo difícil. Y por eso van a ver a muchos veteranos, repito, uniformados. Ellos creen que están en la guerra todavía. Cristóbal Benítez hace un recuento y nos dice que, fíjese que esto es sumamente triste. Hace un recuento y nos dice que su unidad, donde él perteneció, la unidad de transporte, han tenido más bajas por suicidio después de la guerra que bajas durante la guerra. Imaginen qué triste eso, de tener más bajas después de la guerra por suicidio. No aguantaron el estrés, no siguieron el tratamiento, no hubo parientes, otro amigo que les ayudara, y se han suicidado, han tenido más bajas por suicidio que bajas durante la guerra por el enemigo. También Cristóbal Cris nos cuenta que cuando él pasa por algún cementerio de veteranos, recuerda, y hoy que ya está bien, digamos, ¿va? Recuerda a sus compañeros por sus nombres o sus apodos, y le llega de golpe así esas escenas que están en formación, o sea, que están en la unidad militar donde pertenecieron, se le vienen esas imágenes. Pero esa dice que la recuerda, pues, algunas veces con cariño, otras veces con tristeza,
pero o ambas, ¿verdad? Esa mezcla. Difícil, muy difícil para los veteranos. Y es que la transición de la vida militar a la civil puede ser extremadamente difícil y muchos factores contribuyen a que algunos terminen en la calle luchando contra las adicciones. El trastorno de estrés postraumático es un factor importante. Las experiencias traumáticas de la guerra dejan cicatrices profundas que dificultan adaptarse a la vida normal, a la vida civil, como el mantenimiento de un empleo, las relaciones entre familias. Pero estas lesiones físicas y traumáticas que sufren en combate le generan una discapacidad para poder trabajar y algunos hasta para ser independientes. Estos problemas de salud mental no tratados, ¿verdad? Entonces les llega, caen en depresión, la ansiedad, o se vuelven bipolar. O sea, un rato están contentos, otro rato están enojados. Todo eso puede afectar a los veteranos. Y si no se trata adecuadamente y a tiempo, que es la otra cosa, lo llevan a una inestabilidad terrible. Si no tienen la ayuda y no se trata a tiempo, es donde muchos recurren al abuso de sustancias como el alcohol y la droga. Y ellos tratan esto como un intento para aliviar el dolor, como una venda para el dolor emocional que tienen. Pero eso se vuelve un problema mayor, ¿verdad? Porque es la adicción y ya no hay vuelta atrás. Entonces muchas veces la falta de una red de apoyo, de una red porque ahí va el hospital, la familia, los amigos y todo eso es necesario para este tipo de veteranos, pero si no lo tratan a tiempo, es muy difícil. Es muy difícil. La guerra trae muchas consecuencias negativas para las personas que participan en ella, para los que viven y la sienten, porque según el dicho popular, no es lo mismo llamarla que tenerla enfrente. El nerviosismo, cuando comienza un combate, se puede convertir rápidamente en pánico. Si la situación es desfavorable, lógicamente, ¿va? Y se agudiza más, pincha más, ¿va? Cuando escucha los gritos de dolor de los heridos, ver aquellos cuerpos mutilados de sus camaradas, la sangre correr por uniforme, hasta convertirlo en un charco de sangre. Mirar aquellas pupilas dilatadas, aquellos heridos, aquellos labios resecos y pálidos de los moribundos. Escuchar los últimos suspiros de sus compañeros que minutos antes compartió palabras de aliento. O peor aún, que el que acaba de morir dio la vida por el camarada que lo tiene ahí en sus brazos. Pero ahora la lucha es más titánica porque se trata de salvar la propia vida del camarada. Ahora, si es el líder o el comandante que tiene que tratar de salvar su vida con la de algunos de sus soldados, solamente se puede hacer atacando al enemigo con fiereza o buscando la mejor ruta de escape. También existen personas que indirectamente sintieron los efectos de la guerra, ¿verdad? Como son los parientes de los veteranos, de aquel que sale herido, el amputado. Ahora no digamos el que está sufriendo esa secuela, ¿verdad? Imagina aquellos parientes que recibieron los cadáveres de sus seres queridos. Eso también causa de alguna manera un trauma. O vieron morir a su pariente en fuego cruzado. Pero por dentro del dolor existe un alivio y es enterrar a su pariente, a su familiar, a su amigo, porque muchos aún no saben ni cómo murió, ni mucho menos no hay dónde poner una cruz y dónde llevarle flores a sus difuntos. Después de vivir algo similar, todo esto, causa problemas mentales, ¿verdad? Como ansiedad, pesadilla, estrés y
después se vuelve una experiencia mental difícil, negativa. La condición mental generada por todos estos acontecimientos o un par de ellos puede durar muchos años o algunos hasta de por vida si no se trata a tiempo. Pero muchos vivieron estos cuadros, estas escenas repetidamente en nuestro país, en nuestra guerra. Bueno, imagino, nuestra guerra duró más de 12 años. Los efectos fueron muchos, los afectados muchos también, incluyendo, repito, pues la población civil. Me atrevo a asegurar que la mayoría, tanto civiles o militares y excombatientes de la guerrilla, no recibió el tratamiento y algunos, o sea, muy pocos han recibido el tratamiento. No hay un tratamiento sistemático para estos guerreros. Jamás podrán superar por sí mismos los traumas, como el caso que le estoy hablando del capitán Matus y de otros, ¿verdad? Porque en su mente siempre hay una sombra, una criatura que sin nombre y sin cara los acompaña y los persigue. Algunas veces les dan órdenes, otras veces les hace burla, otras veces los amenaza. Ahí está ese duende, ese espanto que les perturba a cada momento y no les deja dormir. En la ciudad puede haber muchos de ellos, está lleno de ellos, pero son personas como tú o como yo. ¿Cuántas personas, hagámonos esta pregunta, cuántas personas estarán traumadas en nuestro país? Con un familiar o amigo sufriendo sufriendo estas cosas, estos delirios mentales, debido a estos trastornos, porque le falta parte de su cuerpo, sufrieron graves heridas o vivieron escenas traumáticas. Pues algún día no muy lejano, gobierno, empresa privada y otras entidades les dieran tratamiento idóneo a todos los excombatientes, digo todos, incluyendo la población civil que lo sufrió. Y después de la guerra, pues hubieron otros traumas, como terremotos, pandillas, etc. Entonces imaginen nuestro propio país, nuestro paisito querido, tanto que hemos sufrido. Pero bueno, todo este tratamiento ha llegado, pero a gotas a nuestra gente. Primero Dios, repito, nunca volvamos a vivir otra guerra, otro conflicto armado, porque solamente los que hemos estado ahí podemos decir, si supieran, Dios mío, lo que se siente, lo que se escucha, lo que se mira, lo que afecta al guerrero y la familia. La guerra no son nada fáciles. Los dejo. Si te gustó esta serie de videos, por favor, dale like. Si no lo has hecho, suscríbete y comparte el video. Estos temas muy poco los trata. He tratado de llevar esto a petición de varios. He recopilado todas estas experiencias de los camaradas, ¿verdad?, para ir con más detalles posibles para traérselas a ustedes. Así es que, bendiciones a todos.